nombre es Miriam Lamadrid Ramírez. Voy a hablarles sobre la justicia constitucional. Pertenezco al módulo 1 en garantías y amparo en la modalidad virtual. La justicia constitucional, en el Tribunal Constitucional de España, decidí hablar sobre España. Es el órgano constitucional que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución Española de 1978. El Tribunal Constitucional es independiente en su función como intérprete supremo de la Constitución y está sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. Además, es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio español. Esto lo señala en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es independiente en su función como intérprete supremo de la Constitución y está sometido solo a la Constitución y a la ley orgánica, es decir, es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio español. La composición del tribunal es dependiente del poder político. De los 12 miembros, 10 son elegidos directamente por el poder político y otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Es a su vez un órgano independiente en su acción, pero cuya composición es elegida por el poder político. Corresponde al Tribunal Constitucional la última interpretación de los preceptos constitucionales, señalando la extensión y límites de los valores superiores como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. El tribunal está integrado por 12 miembros, cuyos 12 miembros están o se ostentan como magistrados del Tribunal Constitucional, y de las cámaras que integran las Cortes Generales, 4 de sus miembros son designados por el Congreso de los Diputados y otros 4 por el Senado. En ambos casos, por mayoría de 3/5 partes de los miembros de cada cámara. Los nombrados por el Senado provienen necesariamente de candidatos propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y del gobierno son 2, del Consejo General del Poder Judicial son 2 y la mayoría de las 3/5 partes de sus miembros. Esto lo señala en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La designación para este cargo se hace por 9 años, debiendo recaer en ciudadanos españoles que sean magistrados o fiscales. Deben ser profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Aunque en ocasiones pudiera parecer que el Tribunal Constitucional es de mayor rango que el Tribunal Supremo, esto no es así. Su relación no es jerárquica, sino competencial. No existe en la práctica, si se puede considerar que existe subordinación del Tribunal Supremo al Constitucional, en el aspecto que este último puede anular las resoluciones del primero, cosa que no puede ser al revés o de manera inversa. El Tribunal Supremo es el más alto rango del Tribunal Poder Judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se encuentra fuera de esa jerarquía y forma una categoría propia con reconocimiento diferenciado en la Constitución. Y su obligación es velar por el cumplimiento de la Constitución y para ello tiene potestad para declarar nulas las leyes inconstitucionales y para defender al ciudadano de violaciones de sus derechos fundamentales.
aquí podemos tomar de la mano el recurso de amparo. En la actualidad en España se encuentra abierta una intensa polémica entre civilistas y constitucionalistas al respecto de la inclusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la categoría de las fuentes del derecho. A favor de dicha inclusión se aduce que sus resoluciones crean verdaderas normas, aún en defecto de regulación estatal. De hecho, es un legislador negativo, ya que puede excluir leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico por considerarlos contrarios a la Constitución. El Tribunal Constitucional también puede innovar el derecho a través de lo que se conoce como sentencias interpretativas, que indican el sentido preciso que debe tener la interpretación de una determinada norma para no ser contraria a la Constitución. Ahora debo hablar sobre la justicia constitucional en México. Debemos reconocer que durante la mayor parte del siglo XX, México vivió bajo un régimen autoritario, no totalitario, que incluyó todas las esferas de la vida pública mexicana. La Suprema Corte de Justicia no podía ser la excepción, así que se constituyó en un elemento más del sistema político mexicano que coadyuvó a la legitimación del régimen priista. El Poder Judicial Federal mexicano se limitó a cumplir una función de controlador de la legalidad y del defensor de las garantías individuales en algunas materias. Aún en este esquema se nota una actividad poco relevante e incluso nula en algunas materias que para el sistema eran especialmente sensibles, como por ejemplo la materia electoral y penal. La centralización del poder de este presidencialismo absorbente hizo innecesaria la actividad equilibradora de un órgano neutral e independiente. La solución de los conflictos políticos, lejos de llevarse a la arena de los tribunales, se solucionaban de manera vertical, piramidal y por vía y criterios políticos. De esta forma, la Constitución se convirtió en un instrumento del poder y no en una norma jurídica para el control del ejercicio del poder. Para esto fue creada y reformada la Constitución. Este era su papel fundamental y lo cumplió bien. Con relación al régimen democrático, hoy la Constitución se enfrenta a un escenario político y social diferente. Se ha logrado la alternancia en el Ejecutivo Federal. Vivimos en México un sistema más plural y participativo. Con el cambio del régimen se completa una importante etapa hacia la consolidación de la democracia en México, lo que genera, en lo que nos ocupa, que la Constitución deje de ser mecanismo en manos de unos cuantos para convertirse en marco de referencia para la determinación de las reglas del juego para el acceso al poder y su ejercicio. Esto es todo. Doy las gracias por su atención.